Soy el estudiante John Andrés Herrera Muñoz. El caso que voy a exponer a continuación es sobre África subsahariana. Son todos aquellos países del Cuerno de África que tienen una dinámica de seguridad en torno a estados débiles y fallidos, lo cual es propuesto por Busan y Weaver. El Cuerno de África se encuentra de acuerdo a la clasificación de Busan en el nivel regional, el cual geográficamente corresponde a la parte nororiental continental africana, que limita al este con el Mar Rojo, el Océano Índico al sureste y la cuenca del Nilo al oeste. Comprende los estados claves de Etiopía, de Somalia, de Djibouti, aunque geopolíticamente colinda con Sudán y Kenia. También es importante señalar que Uganda, que es miembro de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, IGAD, y Yemen, Libia y Egipto, están de alguna forma involucrados en problemas y procesos en la región y tienen un impacto en equilibrios y desarrollos de poder. En cuanto a los niveles de análisis propuestos por la teoría de los complejos de la seguridad regional, esta es la CSR, tenemos un nivel político que la región más, que la hace ser la región más conflictiva del mundo, porque posee conflictos exacerbados por interferencia externa y acompañados de violaciones generalizadas de los derechos humanos, y que estas violaciones a veces desatan a la par dentro y entre los estados todos estos conflictos intraestatales más prolongados del continente africano. Eritrea y Sudán del Sur, con más de 2 millones de muertos, tuvieron allí. Abundan ejemplos en los que la política exterior regional, a través de fuerzas indirectas, por ejemplo con países vecinos, ha sido un patrón normal de las relaciones durante décadas. Esta actividad que ha demostrado ser persistente en el tiempo y ha sobrevivido a reconfiguraciones con políticas radicales, incluidos pues los cambios de régimen. En el nivel militar, los servicios militares y de seguridad en los últimos tiempos han surgido de un frente de liberación que aseguran el control de poder de estos regímenes militarizados, que es una de las características de estos países, lo cual lo hacen para poder mantener el poder y conservar unido el Estado y defenderlo de los reclamos y los ataques de otros. Por ejemplo, los estados de movimientos de rebeldes, esos gobernantes construyen y mantienen fuerzas militares de grandes dimensiones, gastando gran parte del Producto Nacional, que es una desproporción de los recursos de la seguridad, y esta seguridad hace que la militarización excesiva tenga una percepción de amenaza mutua con una amplia gama de consecuencias políticas no deseadas. En el nivel ambiental, es una región propensa a sequías mortales que obstaculizan producción agrícola y ganadera, las cuales provocan un déficit de alimentos cada año, convirtiéndola en una de las regiones con mayor inseguridad alimentaria del mundo. Por ejemplo, el río más importante, que es el Nilo, siempre ha sido una parte intrincada de su geopolítica, en donde, por ejemplo, países como Etiopía, Sudán y Egipto son geográficamente en parte propietarios y usuarios de este río, y los tres, por ejemplo, consideran un problema de seguridad importante. Egipto en particular depende totalmente del río Nilo para su propia existencia. Por lo tanto, la primera consideración del cual el gobierno egipcio es garantizar que estas aguas no estén amenazadas. ¿Esto qué significa? Que deben asegurarse que ninguna potencia hostil pueda controlar su cabecera o interfiera con su flujo.
A nivel social, los 6 estados cubren un área de alrededor de 5 millones de kilómetros cuadrados y tenían en el año 2000 una población total de aproximadamente 130 millones de habitantes, lo cual aumentó a 170 millones de habitantes en 2008. Crecimiento de población en la región, que es una de las más altas del mundo, y casi la mitad de la población tiene menos de 14 años, o sea, es una población muy joven. En el 2000 fue punto de encuentro entre culturas musulmana, cristiana y animista, donde musulmanes, por ejemplo, representaban el 44% de la población total, que son los que más tienen representación, mientras que el 43% eran cristianos. Desastres tanto naturales como artificiales tienen porcentaje más alto de refugiados en la región, aproximadamente 700.000 en el año 2003. Por ejemplo, la población de Djibouti tiene muchas personas desplazadas. Internamente en África, la tendencia que refuerza ciclos futuros de conflicto, por ejemplo, en el nivel económico, todos los estados de la región son apenas capaces de alcanzar un nivel de desarrollo en el que se satisfagan al menos necesidades básicas de su población. Se puede caracterizar como la región más desfavorecida y pobre de África en el mundo, en donde necesidades más básicas como el agua potable, los alimentos, la salud y educación no están al alcance de la mayoría de la población. Por ejemplo, el ingreso per cápita y la esperanza de vida y alfabetización se encuentran entre los más bajos de todo el mundo, y la mortalidad de adultos y niños se encuentra entre las más altas. Por lo tanto, pues es una de las regiones con mayor inseguridad alimentaria, cosa que causa mucha preocupación. Las actividades económicas se ven obstaculizadas por dependencia externa, infraestructura inadecuada, escasez de capital, escasez de mano de obra calificada, y políticas de desarrollo que a veces son equivocadas. De acuerdo con Busan y Weber, se logran identificar y describir, según la teoría propuesta, que los conflictos actuales en esta región se remontan en gran medida de la experiencia colonial europea, aunque la mayoría de las causas son anteriores a esta experiencia. Por ejemplo, a finales del siglo XIX y después de la construcción del Canal del Suez, potencias coloniales europeas dividieron las partes constituyentes previamente libres, uniendo áreas y pueblos no relacionados en unidades territoriales. El establecimiento de nuevos estados, Sudán en 1956, por ejemplo, Somalilandia en 1960, Kenia en 1963 y Djibouti en 1977, y Eritrea se federó con Etiopía en 1952 y obtuvo su independencia en 1993, dejando a Etiopía sin litoral. Se basó en fronteras mal trazadas, acordadas por potencias coloniales, que ignoraron las líneas naturales de grupos étnicos, culturales, históricos y religiosos. En consecuencia, esto daría lugar a conflictos intraestatales, demandas de autonomía de grupos étnicos, ya que regímenes nuevos de estados independientes presentaban reclamos territoriales que a su vez generaron conflictos con otros estados. El colonialismo también trastornó la vida política, social y económica de las sociedades pastoriles. La aparición de puertos coloniales, así como el desarrollo de sistemas de transporte modernos, interrumpieron las antiguas redes comerciales de las que dependían los pastores y mercados costeros, que fueron desapareciendo. Además de redes de transporte, infraestructura física relacionada se diseñaron para satisfacer necesidades de potencias coloniales, en lugar de apoyar crecimiento equilibrado de una economía nativa. La necesidad de mantener intacta la unidad de esta entidad frágil y dispar
eh, condujo a la excesiva centralización del poder político y económico, lo que a su vez estimuló violación generalizada de las culturas locales y condujo a la coerción religiosa, a la represión política. El etnocentrismo surgido del dominio colonial, que favoreció a ciertos grupos étnicos al otorgarles acceso a educación y privilegios económicos. Esto fue a expensas de las tácticas divide y vencerás empleadas por potencias coloniales, que infligió profundas heridas a la sociedad de algunos estados. En la era poscolonial, políticas desacertadas han arraigado disparidades diseñadas colonialmente y la injusticia crónica, agravando así animosidades y antagonismos étnicos en mayoría de estados de la región, legado que perdura especialmente, por ejemplo, en Sudán, como resultado de la imposición de la Sharia o ley islámica a la población sudanesa, musulmanes, cristianos y animistas por igual. La discriminación racial y religiosa ampliamente percibida contra africanos negros, principalmente cristianos y animistas en Sudán del Sur, por parte de los árabes musulmanes, y el control de estos sobre los regímenes gobernantes y la economía de Sudán contribuyeron en gran medida al comienzo del conflicto, que provocó una afluencia de refugiados a los estados vecinos, incluida Etiopía, y ofreció dicho régimen posterior a 1974 la oportunidad de corresponder al apoyo de Sudán a los movimientos de rebeldes etíopes, dando apoyo al movimiento rebelde que surgía en Sudán. En cuanto a los factores de securitización de la región, se observa que la naturaleza del poder estatal es fuerte clave del conflicto. La victoria política asume una forma de ganador, que se lo lleva todo: riqueza, recursos, así como prestigio y prerrogativas del cargo. Esto independientemente de la forma oficial de gobierno. Sus regímenes son en mayoría de casos autocracias que dependen esencialmente de lealtades étnicas. Los servicios militares y de seguridad en los últimos tiempos surgidos de frentes de liberación aseguran control del poder de estos regímenes militarizados. Asimismo, rendición de cuentas insuficiente, falta de transparencia, incumplimiento del Estado de Derecho y por falta de respeto de los derechos humanos han hecho que el control político sea excesivamente importante y que los riesgos sean peligrosamente altos. Además, estados adolecen a una falta de personal capacitado que pueda tener visión de largo plazo y poseer experiencia en formulación y gestión de políticas de seguridad. Otro aspecto también que es muy importante en la competencia política en el Cuerno de África: esta no tiene raíces en sistemas económicos viables, ya que todos los estados de la región son apenas capaces de alcanzar un nivel de desarrollo económico en el que se satisfagan incluso las necesidades básicas de su población. Las actividades económicas están fuertemente sesgadas hacia los productos, por ejemplo, productos básicos de exportación, que están sujetos a caprichos de precios fluctuantes de los mercados internacionales. Las actividades económicas también pueden verse obstaculizadas por la dependencia externa, una infraestructura también que no es la apropiada, eso sumado a la escasez de mano de obra calificada y políticas de desarrollo equivocadas. También no pueden proporcionar servicios de salud y educación adecuados o remediar el desempleo masivo, que en parte es resultado de un crecimiento demográfico que es insosteniblemente alto. Para poder conservar el poder,
Hay que mantener unido el Estado y defenderlo de los reclamos y ataques de otros estados y de organizaciones o movimientos rebeldes. Estos regímenes gobernantes construyen y mantienen fuerzas militares de grandes dimensiones a las cuales pues les son muy leales, porque le gastan gran parte del Producto Nacional en estas Fuerzas Armadas, en incongruencia con los recursos económicos disponibles y las amenazas de seguridad existentes. Este tipo de militarización excesiva es cada vez mayor, especialmente en tiempos actuales de escasez de recursos y crisis económicas. En el 2008, por ejemplo, el número total de desplazados internos en Kenia, Somalia, Etiopía y Uganda se estimó en 2.7 millones, de los cuales se estima que 1.3 millones fueron desplazados en Somalia, siendo uno de los peores desastres humanitarios del mundo. En 2010 solo en Sudán había más de 4 millones de desplazados internos, prácticamente toda la población eritrea. Y esto pues son datos que se obtienen del monitoreo central que se hizo en el 2010. A pesar de que los estados del Cuerno de África parecen ser independientes entre sí, pues la verdad es que necesitan compartir sus recursos. Como lo mencionaba, el río más importante, que es el Nilo, ha sido una parte intrincada de su geopolítica. Etiopía, Sudán y Egipto son geográficamente en parte propietarios y usuarios de este río, y los tres consideran un problema de seguridad importante. Esto es básicamente sobre los países, las amenazas y la dinámica de la seguridad en el Cuerno de África.